consejero de la Presidencia de la República. Buenos días, Su Excelencia Marcela Paredes de Vázquez, Ministra de Educación, Ministros de Estado presentes, directores del Ministerio de Educación, diputados de la Nación, historiadores, amigos de la prensa, estudiantes aquí presentes, damas y caballeros. Para mí es un gran orgullo y un profundo agradecimiento que le guardaré a la ministra por haberme permitido esta oportunidad de dirigirme a ustedes en esta ocasión de la conmemoración de los 112 años de nuestra recuperación de la República de Panamá, de nuestra patria. Y digo recuperación porque, como muy bien hemos señalado, en 1821 logramos nuestra independencia de la madre patria España y nos adherimos voluntariamente al sueño de Bolívar, siendo en 1826 anfitriones del Congreso Bolivariano. Luego de varios intentos fallidos de mantener nuestra autonomía y de rescatar nuestra independencia como nación, porque, haga un paréntesis, es nuestra nación la más antigua del continente americano. Y lo digo con propiedad porque desde esta patria ismeña le pedimos al Padre que nos proteja. Y es que en 1521 hay referencias en el archivo de Cartagena de Indias a los ismeños, como aquellos ciudadanos que viven en el Istmo de Panamá. Por lo tanto, ya hemos sido reconocidos desde 1521 como una nación. Somos, pues, la nación más antigua de las Américas, nosotros los ismeños, los panameños. Y esa nacionalidad y esa nación fue reforzada y reafirmada en nuestra primera república, la República del Istmo, en 1840, con constitución propia, cuya preámbulo de la Constitución voy a pasar a leer textualmente, porque lo que dice nuestra primera Constitución de la República del Istmo, cuyos presidentes fueron militarmente Tomás Herrera y civilmente Carlos Icaza, decía lo siguiente: privilegiado por la divina providencia, el Istmo contiene en sí un germen de engrandecimiento a todos los puntos, negado a todos los puntos del globo, el cual consiste y es consistente en estar llamado a ser el emporio de comercio universal por medio de una comunicación intermarina, ya sea acuática, ya sea terrestre, ya sea mixta. El Istmo debe un día venturoso recibir tributo de todas las naciones de las 5 partes de la tierra, y todas las naciones tienen derecho a que se les facilite por esta vía el cambio de sus productos. Pero tal acontecimiento no tendrá lugar nunca mientras el Istmo, haciendo parte de la Nueva Granada, haya de recibir de ella sus leyes. 1840, nuestra primera Constitución, es como si la hubiéramos escrito hoy en día. Somos el corazón del universo, como bien lo hemos dicho. Somos el último pedazo de tierra de la creación de nuestro mundo. Estábamos bajo el mar, al surgir el Istmo, se unieron las Américas y se conoce y empezó la civilización tal cual como la conocemos actualmente, la evolución de la misma. 1840 duró un año nuestra República del Istmo. Nos unimos voluntariamente nuevamente a Colombia y fuimos parte de la Nueva Granada y logramos, creo yo, un acto importante. Fue un cabildo abierto en 1861, donde un pueblo santanero, en ese entonces conocido como los de Extramuros,
estaban alejados del poder político, económico y judicial. Hasta 1861, donde por cabildo abierto es electo gobernador Manuel María Díaz García Paredes. Pero él nombra por primera vez en la historia del Estado panameño o del Estado del Istmo a los líderes santaneros como parte del gobierno, jefe de gobierno y jefe de Estado. Buenaventura Corroso y Mateo Iturralde se encargó de la educación panameña. Y es donde se dio la educación gratuita a todos los miembros del Istmo panameño. La educación primaria y secundaria hasta ese momento era solamente exclusividad de los de intramuro que tenían medios para poder lograr en una educación privada. Esa revolución educativa que permitió que nosotros tuviéramos y fuéramos el crisol de razas que hoy en día con la paz en que vivimos, permitió pues la igualdad de oportunidades al arrabal de Santana, como se le conocía popularmente, a tener acceso a la educación y acceso al poder político. Luego vino el Estado federal de Justo Arosemena, que por 30 años nos mantuvo en una especie de independencia autónoma. 30 años que perdimos en 1885 y perdimos dicho estatus para entrar y ser parte de un departamento del hermano país colombiano. Más sin embargo, que es importante que quede claro en la mente de ustedes jóvenes que nuestra nacionalidad no es que fuimos parte de Colombia. Nosotros somos panameños, siempre lo fuimos, nos unimos voluntariamente. Yo creo que es importante resaltar que vivimos una guerra fratricida en los primeros años del siglo XX, 1901, 1902, 1900, 901 y 902, conocida como la Guerra de los 1000 días. En esa guerra lucharon panameños y colombianos en diferentes bandos, un bando liberal y un bando conservador. Pero aquellas luchas de esos panameños, tanto en el bando liberal como en el bando conservador, se unieron en un solo haz de voluntad para 1903 y lograron nuestra independencia. Nuestra independencia no es producto de una nación norteamericana que nos salió de Wall Street y nos hizo república. Nuestra nación no es producto de una separación de un pedazo de Colombia. Nuestra nación es la más antigua del continente americano y nuestra independencia y nuestra separación definitiva en 1903 es producto de la unión de un pueblo con determinación propia que logró zanjar diferencias creadas en una batalla para unirse en una sola voluntad, que es la que defender nuestra República de Panamá. Creo importante resaltar algunos momentos ocurridos el 1 de noviembre, el 2 de noviembre y ese martes 3 de noviembre de 1903. El destacamento que comandaba o que tenía la custodia del Istmo, comandada por el general Esteban Huertas, quien había sido combatiente del lado conservador bajo las órdenes del general Albán durante la guerra de los 1000 días, le era fiel el batallón Colombia al general Huertas. Pero existía un pueblo liberal en el arrabal de Santana, quien el general Huertas conocía muy bien con nombre propio y apellido y que lo menciona claramente en sus memorias, que había luchado en el ejército liberal y que específicamente habían estado bajo el mando de Domingo Díaz de Ovaldía en la segunda etapa de la Guerra de los 1000 días durante el año 1902, etapa entre Díaz y el general Albán, que termina con la capitulación de Colón y con la venida de toda la oficialidad liberal escoltada por la oficialidad conservadora, llegando en tren a la antigua estación del tren. Qué bonito. En guerra, pero una vez que se da una capitulación, ambas familias se reintegran a sus casas sin ningún problema.
Ese pueblo liberal que el general Huertas conocía perfectamente porque había luchado en contra de él en el ejército del liberal, era necesario y fundamental para que el general Huerta tomara la decisión de arriesgar su vida, que estuvo a punto de perder. Muy buenos días, Su Excelencia Temístocles Díaz, ministro consejero de la Presidencia de la República, autoridades que nos acompañan de la alcaldía, de distintas instituciones autónomas, amigos de la sociedad civil, de las diferentes organizaciones que están aquí presentes, directivos del Ministerio de Educación, personal docente y administrativo. Muy buenos días, jóvenes estudiantes, amigas y amigos todos. En primer lugar, voy a agradecer y a felicitar a don Temístocles Díaz por habernos hecho sentir ese orgullo de ser panameños y reafirmar ante, sobre todo, los más jóvenes, que nuestra identidad se reforzó el 3 de noviembre de 1903, pero que somos un pueblo con identidad propia de los primeros en toda América. Muchas gracias, don Temístocles, ilustre descendiente de don Domingo Díaz de Valdía. En el día de hoy nos toca hacer un momento de reflexión al iniciar o estar a punto de iniciar el mes de noviembre, mes de la patria. Y yo quiero, más allá de la profunda reflexión histórica que nos ha dado don Temi, hablar de el siguiente paso en esa búsqueda de una identidad panameña. 1903 nos dio a conocer como una república nueva, joven, libre. Y desde ese primer momento, aquellos ilustres que le dieron forma a nuestra patria tuvieron muy presente que un factor esencial para su construcción y consolidación era la educación. En las primeras 2 décadas de nuestra vida republicana, la simiente educativa fue sembrada por personas de la talla de Nicolás Victoria Jaén, José Dolores Moscote, Octavio Méndez Pereira, Guillermo Andreve, Melchor Lazo de la Vega, Eusebio A. Morales y otros. No habían transcurrido ni siquiera 7 años desde la separación de 1903, cuando ya se habían creado el Instituto Nacional, la Escuela Normal de Señoritas, la Profesional de Mujeres, luego Escuela Profesional, que hoy lleva el nombre de su primera directora, Isabel Herrera. A continuación se procederá a la izada de la bandera.
académico de educación, sus excelencias, ministros y viceministros de Estado que nos acompañan, honorables señores diputados de la Asamblea Nacional presentes, distinguidas autoridades. Juro Dios y a la patria, amarte, respetarte y defenderte como símbolo sagrado de nuestra nación. Firmes. Regionales y personal administrativo del Ministerio de Educación. Porta la bandera el cadete Andrés Fossati de la Guardia de Honor de la Universidad. Seguidamente, el juramento a la bandera por el profesor José Matías, director de Arte y Cultura de Meduca.